ácidos grasos. No son componentes de las membranas biológicas. Esto es importante recalcar porque los otros que veamos a continuación sí son componentes de las membranas biológicas. Aquí no. Los lípidos simples no son componentes de las membranas biológicas. Se acumulan donde encontramos lípidos simples, pues en los adipocitos y rodeando a otros órganos. Y constituyen un importante grupo de fuente de una biomoléculas ricas en carbono y energía. También se llaman glicéridos, son ésteres de este alcohol trihidroxilado y los ácidos grasos. Los acilgliceroles, según el número de ácidos grasos que estén esterificando a los grupos oxidrilo del glicerol, pueden ser monoacilgliceroles si tuvieran solo un grupo acilo, o diacilgliceroles o triacilgliceroles. Pues los que más abundan son los triacilgliceroles. Es más, en el tejido adiposo todos están como triacilgliceroles. Digamos, una vista un tanto simple de cómo se sintetizan triacilgliceroles sería esta que les voy a mostrar, aunque ustedes van a ver al año la biosíntesis de triacilgliceroles, que es ya otro asunto, ¿no? Entonces, hemos dicho que resultan de la combinación de un alcohol trihidroxilado como el glicerol, que este oxidrilo, podríamos decir, hace un ataque nucleofílico al ácido graso, elimina una molécula de agua y tenemos así un triacilglicerol. Escrito ya sea a la izquierda o a la derecha, pues nos da lo mismo. Esta estructura del triacilglicerol sí tienen que saberlo escribir, chicos. O sea, saben de dónde sale. Este oxidrilo hace un ataque nucleofílico aquí, se carga positivamente, dona un protón y se pierde una molécula de agua por cada grupo, por cada ácido graso que se esterifique con cada uno de los grupos oxidrilo. Entonces, esta es la estructura básica de un triacilglicerol. Recuerden que esto que estoy encerrando, y sería bueno que ustedes encierren, esto que estoy encerrando es un grupo acilo. Entonces, aquí hay 1, 2, 3 grupos acilo. ¿Qué características tienen los acilgliceroles? Si recordamos su estructura, son ésteres. Y están formados los acilgliceroles por la unión de, repito, un glicerol con 1, 2 o 3 ácidos grasos. Entonces, de un modo general, son grasas ricas, son lípidos que portan ácidos grasos. Y habíamos dicho, ¿verdad? Según la naturaleza de del ácido graso que porta, si es que, digamos, los ácidos grasos son saturados, pues la grasa, el triacilglicerol tenderá a ser una grasa sólida. Pero si los ácidos grasos constituyentes del acilglicerol son insaturados, pues a mayor número de ácidos grasos insaturados, mayor es la fluidez. Entonces, un aceite, por ejemplo, el aceite de oliva o el aceite de girasol que conocemos, es fluido o líquido, en tanto que tendrá un mayor número de ácidos grasos insaturados, o sea que tienen doble enlace. La razón química de esto, habíamos explicado que cuando son saturados, las atracciones de Van der Waals son mucho más efectivas. En tanto o en cambio, si aparecen insaturaciones, ¿verdad? Las atracciones de Van der Waals se imposibilitan. Eso aumenta, repito, la fluidez. Vuelvo a repetir, a mayor cantidad de ácidos grasos insaturados en la estructura del triglicérido, a mayor cantidad de ácidos grasos insaturados en la estructura del triglicérido, pues el triglicérido o grasa le vamos a llamar, será más fluido. Más ácidos grasos insaturados, mayor fluidez, es decir, líquido. Una característica. Otra característica es que todos los triacilgliceroles son insolubles en agua. ¿Por qué? Porque son grasas, porque son ésteres, ¿no? También se considera como una forma de almacenamiento de ácidos grasos. Un triglicérido, sobre todo, fíjense, todo lo que está aquí en azul serían grupos acilo que han derivado de los ácidos grasos, ¿verdad? Entonces son una forma de almacenamiento de ácidos grasos. Estamos recapitulando, ¿verdad? Para continuar. En consecuencia, como son una forma de almacenamiento de ácidos grasos, constituyen la reserva de energía mucho más eficiente que de los hidratos de carbono. ¿Por qué hablamos de los hidratos de carbono? Cuando
vimos hidratos de carbono, vimos que también una función importante es que actúan como fuentes de carbono y energía. Pues los triglicéridos también. Entonces, si comparamos entre ambos, los triglicéridos o las grasas, vamos a llamarle grasa, se llama grasa de un modo muy común o un triglicérido. Pues los triglicéridos tienen mucha mayor, constituyen una reserva de energía mucho mayor que los hidratos de carbono. ¿Cuáles serían los hechos? ¿Por qué decimos eso? La oxidación metabólica completa de un triacilglicerol produce 37 kilojoules. Si ustedes recuerdan, un kilojoule es igual a 0,24, creo, kilocalorías. Tenían que hacer esa transformación. Un kilojoule equivale a 0,24, si no me equivoco, 0,24 kilocalorías. En consecuencia, 37 kilojoules será lo correspondiente, ¿no? En cambio, la oxidación metabólica de hidratos de carbono y de proteínas solo genera 17 kilojoules, o sea, más o menos 4 kilocalorías. Aquí 9 kilocalorías. Se debe considerar por esto, ¿cuál sería la razón? ¿Por qué las grasas generan mayor cantidad de energía cuando, digamos, por gramo, estamos hablando por gramo? Un gramo de grasa, ¿esto qué significa en palabras simples? Que un gramo de grasa, un gramo de triglicérido, genera 37 kilojoules, o sea, más o menos 9 kilocalorías. Pero un gramo de carbohidrato, por ejemplo, podríamos hablar un gramo de glucógeno, genera solamente 17 kilocalorías. ¿Por qué sería eso? ¿Cuál sería la razón? La razón biológica es que los hidratos de carbono son hidrofílicos, es decir, captan agua. Entonces, si hablaríamos de un gramo de glucógeno, ese gramo de glucógeno no es glucógeno puro, porque el glucógeno absorbe más o menos 2 gramos de agua por cada gramo de hidrato de carbono. O sea, 2 gramos de agua por cada gramo de hidrato de carbono. Entonces estaríamos hablando que solo 1/3 es hidrato de carbono. En cambio, las grasas, los triglicéridos, son anhidros, no son solubles en agua, no atraen agua. Entonces, 1 gramo de grasa es 1 gramo de grasa. En cambio, 1 gramo de glucógeno es la tercera parte de ese gramo de glucógeno puro. El resto es agua. La grasa intracelular, entonces, por ese motivo, contiene 6 veces más energía metabólica a igual peso o masa que de glucógeno. Esa mayor energía metabólica que tienen las grasas, pues, es la base, la explicación de que por qué los animalitos hibernan. Son los animalitos del Polo Norte, ¿no? Que sobre todo se alimentan en primavera, verano, algo de otoño, y luego ya no hay más comida y acumulan suficiente tejido adiposo en su organismo que les sirve para que vaya degradándose y les permita sobrevivir largas temporadas de invierno. Les había dado una pregunta, ¿verdad? Que me indiquen de dónde sale que 6 veces más, es decir, que que 1 gramo de grasa genera 6 veces más energía que 1 gramo de triglicérido. ¿Alguien ha hecho eso, chicos? ¿Alguien ha resuelto eso? Creo que tenían examen hoy. Vamos a resolverlo, chicos. Denme un minutito. Tengo un Jamboard de eso. ¿Dónde está? Aquí está mi Jamboard. Aquí está. Entonces, a ver, explicaremos de dónde sale que 1 gramo de grasa genera 6 veces más, perdón, mi garganta, 6 veces más energía metabólica que 1 gramo de glucógeno. Partimos de esto. Si 1 gramo de glucógeno hemos dicho que capta 2 gramos de agua, porque es muy hidrofílico, agarra 1 gramo de glucógeno, pero ese gramo de glucógeno no es 1 gramo de glucógeno puro. Por cada gramo de glucógeno tenemos 2 gramos de agua. Entonces, 1 gramo de glucógeno intracelular contiene tan solo 1/3 de glucógeno puro. Es lo que hemos hablado. Si llevamos eso a números, tendríamos que 1 gramo de glucógeno decimos que aporta 17 kilojoules. Pero no es 1 gramo puro, sino solamente el tercio de ese gramo. Entonces, si dividimos esto entre 3, tendremos 6 kilojoules.
Ahora, hemos dicho que 1 gramo de triglicérido, al ser hidrofóbico, o sea, no es hidrofílico, genera 37 kilojoules. De ahí viene que 37 es 6 veces más que 6 kilojoules. ¿Está claro? Pueden sacarle una foto, no sé, cómo ustedes gusten. De ahí viene que, porque se dice que 1 gramo de triglicérido genera 6 veces más energía metabólica que 1 gramo de glucógeno. Digamos, el libro indica eso, ¿no? No explica esto que les estoy dando. Se asume que si vemos esto que tenemos como dato, podemos deducir esto. ¿Está claro, chicos? Pueden sacarle una foto o pueden copiar. Les doy un tiempito. Bueno. Bueno, ya tenemos claro entonces por qué genera 6 veces más energía metabólica que, digamos, a igualdad de masa que un carbohidrato. Bueno, ¿cuáles son las funciones de los triacilgliceroles? Nosotros, fíjense que cuando se consume cualquier alimento, sobre todo carbohidratos, les he mostrado una diapositiva en la cual como los carbohidratos pueden dar lugar pueden dar lugar a la formación de ácidos grasos y luego triglicéridos. Por eso cuando uno consume mucho carbohidrato tiende a engordar, es decir, a que se vaya formando un tejido adiposo y pues se observa el aumento de peso y el engorde del ser humano, de las personas, no solo personas, animales también. ¿Cuáles son las funciones de los triacilgliceroles? Pues en los animales la principal función es el almacenamiento de grasa. Ustedes dirán, pues, ¿es bueno? Claro que es bueno. De un modo general, nuestro organismo, por evolución, bueno, sobre todo por las funciones que cumplimos, tendemos a almacenar todo, asumiendo que tal vez luego no tengamos comida, ¿no? Bueno, es un aspecto genético. Entonces, los triglicéridos tienen esta principal función, almacenamiento de grasa. ¿Y para qué almacenamos grasa? Para esto. 1, para producir energía en forma de ATP, para transportar ciertos ácidos grasos, pero en forma de lipoproteínas, sobre todo transporte de ácidos grasos en ambientes acuosos, como por ejemplo los líquidos linfáticos y la sangre. La sangre, los líquidos linfáticos tienen una gran cantidad de agua. En consecuencia, los ácidos grasos solitos no podrían transportarse. Hemos dicho que son insolubles en agua. Entonces, lo que se forman son partículas lipoproteicas. Y también otra función importante de los triacilgliceroles es la protección física, dando lugar a células adiposas, ¿no?, que rodean todos los órganos. Hemos dicho al inicio que nos protege tanto de choques térmicos, físicos, etc. Bueno, estas serían las funciones de los triacilgliceroles. Veamos cada uno de ellos. La producción de energía. Hemos dicho que se acumulan ¿dónde? En el tejido adiposo, formando los depósitos de grasa. Vimos un adipocito, ¿verdad? Aquel glóbulo de grasa está ocupando casi todo el volumen de la célula. Ahora, la mayor parte de la grasa se oxida. ¿Para qué se oxida? Para generar energía en forma de ATP. Yo voy a mostrarles esta ecuación que es sumamente y extremadamente resumida de lo que sucede. Tenemos los triglicéridos. Estarían en el tejido adiposo. Durante varias reacciones, serían muchísimas flechas, estos triglicéridos se van a oxidar hasta anhídrido carbónico y agua. Al formar o al oxidarse como anhídrido carbónico y agua, lo que genera es energía. Este ATP se utiliza en diversos procesos metabólicos. O sea, primero, entonces, producción de energía. ¿Por qué? Por oxidación. Para generar ATP y elementos que se eliminan, ¿no? O sea, digamos, componentes que se eliminan, como anhídrido carbónico y agua. Ahora, hemos dicho que debido a su elevada energía metabólica potencial, recuerden, hemos dicho que 6 veces más que un carbohidrato, y además que en los seres humanos, el 21% en los hombres y 26% en mujeres
al acumularse grasa, permitiría sobrevivir al ayuno hasta 2 a 3 meses. De ahí los animales que hibernan. Incluso nosotros, seres humanos, podríamos sobrevivir a un ayuno, claro, digamos, tomando agua y otros alimentos, ¿no? Me refiero, no gran cantidad de alimentos, sí, por ejemplo, agua, podríamos sobrevivir, no digo en las mejores condiciones, pero sí sobrevivir durante 2 a 3 meses. Al contrario, el glucógeno se acumula, hemos dicho, recuerda, en el hígado y en el tejido muscular. Pues en el hígado nada más nos ayudaría a sobrevivir o a mantenernos menos de un día. Inmediatamente, recuerdan qué sucede, empieza a bajar los niveles de glucosa porque debe mantenerse una homeostasis y pues el glucógeno no nos permite, no nos aporta energía no más de un día, o sea, menos de un día. En cambio, la grasa metabólica, o sea, la elevada energía metabólica de la grasa nos permitiría sobrevivir al ayuno durante 2 a 3 meses. Entonces, hemos dicho, ¿verdad? A eso se refiere que son un importante aporte de energía, los triacilgliceroles. Hemos dicho también otra función, el transporte de ácidos grasos. Los ácidos grasos no pueden transportarse por la sangre solitos, pues por eso se sintetizan triacilgliceroles. Estos triacilgliceroles forman otras partículas llamadas lipoproteínas. A ver, esta parte voy a dictarles porque es un tanto de bioquímica 2 y va a parecer un poco vacío, chueco, ¿verdad? Bueno, permítame leer primero. Transporte de los ácidos grasos. Estamos en triacilgliceroles. Los triacilgliceroles que tienen están formados por 3 ácidos grasos en su estructura. Son una forma de almacenamiento de ácidos grasos. Pero no pueden circular solitos por la sangre. Se transportan en forma de partículas lipoproteínas, como por ejemplo los kilomicrones. Los kilomicrones permiten que los ácidos grasos que ingerimos en la alimentación sean transportados por los sistemas circulatorio y linfático para ser distribuidos en todo el cuerpo. Entonces, escriban esto, por favor. Cuando se consume alimentos ricos en grasa, es decir, de aquí en adelante, grasa, me voy a referir a triacilgliceroles, chicos. Cuando se consume alimentos ricos en grasa, los triacilgliceroles de la grasa, bueno, lo mismo, ¿no? Los triacilgliceroles son degradados por lipasas pancreáticas. Son degradados por enzimas denominadas lipasas pancreáticas, que degradan al triacilglicerol en glicerol o monoacilglicerol en realidad, ¿no? Que degradan, mejor pongan así nada más, liberando ácidos grasos. Que degradan liberando ácidos grasos. Que atraviesan el epitelio intestinal. Son absorbidos, ¿no? Atraviesan el epitelio intestinal. Al otro lado de la membrana intestinal, nuevamente se resintetizan los triacilgliceroles. Nuevamente se resintetizan los triacilgliceroles. Y se forman o sintetizan, partículas lipoproteínicas. Partículas lipoproteínicas que incluyen en su estructura a los triacilgliceroles. Que incluyen en su estructura a los triacilgliceroles. Estas lipoproteínas se denominan kilomicrones. Estas lipoproteínas, estamos hablando a ese nivel, ¿no? Se denominan kilomicrones. Que al tener proteínas en su estructura, se vuelven hidrofílicas. Los kilomicrones, ¿no? Se vuelven hidrofílicos.
y pueden ser transportados, salen al sistema linfático y luego al sistema circulatorio para su transporte. Y salen al sistema linfático y luego al sistema sanguíneo para su transporte. Hacia los tejidos correspondientes. Listo, ahí acabaría la historia. Nosotros hasta aquí. Estoy explicándoles esto, de que una de las funciones entonces de los triacilgliceroles es transportar ácidos grasos. ¿Por qué? Repito, los ácidos grasos son insolubles. Los triacilgliceroles también son insolubles en agua. Entonces, ¿cómo llegan los ácidos grasos que consumimos en la alimentación? ¿Cómo llega esa energía que estamos comiendo? ¿Cómo llegan a los músculos? ¿Cómo llegan a las diferentes células? Pues de esta manera, lo que les he dictado. Una vez que ingerimos, voy a repetir, triacilgliceroles o grasas, estas grasas son degradadas o hidrolizadas por enzimas de lipasa, es decir, lipasas provenientes del páncreas, lipasas pancreáticas. Atraviesan los ácidos grasos el intestino, la mucosa del intestino delgado, y al otro lado nuevamente se resintetizan. No voy a hablarles de todo el complejo enzimático que ahí participa. Nuevamente se resintetizan, o sea, dentro del lumen intestinal están otra vez como triglicéridos y no podrían pasar a la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Se forman estas partículas lipoproteicas, como su nombre dice, lipoproteicas, que tienen triacilgliceroles y proteínas. Pero no solo eso, también tienen colesterol, vitaminas liposolubles, no voy a entrar en eso, pero tienen triacilgliceroles y proteínas. Las proteínas, vamos a ver después, tienden a ser hidrosolubles. Entonces es como si estas partículas en su interior estarían llevando a los triglicéridos, que solitos no podrían circular por la sangre, pero dentro de estas partículas de kilomicrones se transportan como si fuera su bus, ¿no? Su transporte, se transportan en el líquido linfático y en el líquido sanguíneo, y así son distribuidos a las diferentes células. Por eso a eso se refiere transporte de ácido graso en forma de partículas lipoproteínicas. Espero que esté claro. Si no, me pueden decir en el micrófono si quieren que repita o que vuelva a explicar. Estoy explicando cada una de las funciones, ¿no? Bueno, hemos dicho también que actúan como protección física, permiten protección física, aislamiento térmico de diversos órganos. Realmente órganos importantes siempre están ligeramente revestidos, bueno, si la persona es muy gordita, con mucha grasa, y aun cuando no fuera gordita, siempre están revestidos de células adiposas, sobre todo como aislante térmico, aislante físico, aislante eléctrico, etc. Y en el caso de los animalitos, que es isla del frío, ¿no? Bueno, esas serían las tres principales funciones de los triacilgliceroles. Ahora, ¿qué reacciones químicas dan lugar a los triacilgliceroles? Si hacemos digamos, un recuento de lo que hemos hablado, hemos comido en el desayuno, almuerzo, algo grasoso. Al ingerir, han sido degradados por la lipasa de nuestro páncreas en el intestino delgado. Han sido absorbidos por el intestino, al otro lado del intestino, otra vez se resintetizan triacilgliceroles, pero se recubren de proteínas, formando los kilomicrones. Como kilomicrones, ahora sí, hidrofílicos, salen al torrente sanguíneo y se distribuyen a los diferentes tejidos. Una vez que llegan a los tejidos, tienen que servir para algo. Pueden ir a hidrolizarse, pueden ir y acumularse en el tejido adiposo, o pueden ir y cumplir su función como fuente de energía. Ahí entra esto. ¿Cuáles son las reacciones químicas de los triacilgliceroles? Recuerden que hemos dicho, y aquí aumente, por favor, recordar que los triacilgliceroles son ésteres. Químicamente son ésteres. Ésteres. Y si ustedes recuerdan orgánica, una de las principales reacciones de los ésteres es la hidrólisis.
Y entonces, imaginemos ahora, los triacilgliceroles se han acumulado en el tejido adiposo. Todavía no necesitaban las células, pero está en el tejido adiposo. Ahora, imaginemos que, pasamos a otra situación. Imaginemos que una persona se levanta en la mañana. En la mañana, como ha tenido un ayuno al dormir, por ejemplo, que hubiera cenado algo a las 8, no sé, más o menos unas 12 horas de ayuno, pues los niveles en sangre se están manteniendo gracias a la homeostasis del glucógeno. Pero en el hígado ya no hay glucógeno a esa hora. Entonces, si esa persona se pone a hacer ejercicio, necesita energía. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿De dónde va a sacar energía? Del tejido adiposo. Y ahí viene esto. En condiciones normales, ciertas señales metabólicas y hormonales, por ejemplo, el glucagón, regulan la degradación de los triacilgliceroles, reacción catalizada por lipasas. A ver, volvemos otra vez. Una persona se levanta en la mañana y no toma desayuno, quiere hacer ejercicio, empieza a hacer ejercicios. Si va a hacer ejercicios, sus músculos necesitan energía. Vámonos ahí. Los músculos necesitan energía si está haciendo ejercicio. No hay glucógeno suficiente como para que compense esa necesidad de energía. No hay en el hígado porque está en ayunas. ¿De dónde va a sacar energía? Pues del tejido adiposo. ¿Y cómo va a salir? De cómo el tejido adiposo va a degradar sus triglicéridos para darle energía a esa persona. Pues van a ver, se va a responder a señales metabólicas y hormonales. Fisiología, recuerdan, cuando los niveles de glucosa están bajos, el páncreas produce glucagón. ¿Para qué? Para que se pueda utilizar la energía de los triglicéridos, sobre todo, y el glucagón tiene sus receptores en el tejido adiposo. Recuerdan que el glucagón es una hormona, tiene su receptor, ¿dónde? En el tejido adiposo. Y entonces, he querido poner, esto es bioquímica 2, pero quiero ponerles, chicos, les he dicho siempre, vamos a darle una miradita para entender y no quedarnos. La principal reacción de los triacilgliceroles es la hidrólisis. ¿Qué cosa hidroliza? Forma glicerol y ácidos grasos y no quedarse ahí tan vacío. Para que ustedes le pongan ganas a esto y sí aprendan la importancia de esta parte estructural, veamos un poquito de bioquímica 2 sin entrar en la profundidad de bioquímica 2. Me voy a eso. Entonces, reacciones químicas. Los triacilgliceroles, si ponemos lógica, ¿dónde se acumulan? En tejido adiposo. ¿Cuáles son sus funciones? La principal, ser fuentes de carbono y energía. Como son ésteres, la principal reacción será la hidrólisis. ¿Dónde se van a hidrolizar? ¿Dónde se han acumulado? ¿Dónde se almacenan? En el tejido adiposo. ¿Y de cómo es que el tejido adiposo va a empezar a hidrolizar los lípidos? Todo está magníficamente, mejor dicho, calculada, todo lo que va a ocurrir en nuestro organismo. Entonces, aparecen señales metabólicas y hormonales cuando la persona está haciendo ejercicio y necesita energía. El páncreas produce glucagón. El glucagón tiene su receptor en el adipocito. Les he puesto aquí un adipocito, ¿verdad? O la célula adiposa, que tiene sus receptores. Bueno, aquí que en Google no sé por qué no se anima, yo le puse animación. Imaginemos que esto es la hormona glucagón, que ha venido del páncreas. Inmediatamente tiene su receptor, el glucagón se une al receptor. Y dentro del adipocito va a ocurrir una cascada de reacciones, una gran cantidad de reacciones cuando la hormona se fija a su receptor. Ustedes van a ver esto en bioquímica 2, receptores 7M, cascada con adenilato ciclasa, etcétera, etcétera. Ahorita no vamos a hablar de eso. Vamos a verlo, como quien dice, con un aumento de 10x. La hormona glucagón se ubica en su receptor. Inmediatamente ubicado en su receptor, aquí se desencadena una serie de reacciones que van a dar lugar, ahora estamos en el interior del adipocito, y aquí está el triacilglicerol. Entonces, inmediatamente, al unirse el glucagón, se activa esta enzima, llamada, por eso se llama lipasa sensible a hormonas, la LSH, lipasa sensible a hormonas.
Entonces, sensible a qué hormona, el glucagón. El glucagón ha venido, ha desencadenado la síntesis de esta lipasa. ¿Y qué va a hacer la lipasa? La lipasa es una enzima que degrada los triacilgliceroles. La lipasa viene y clic, corta este acilo y libera un ácido graso. Ahora, de lo que era triacil, ahora es diacil. Otra vez la lipasa viene y clic, rompe este otro enlace. Otra vez se libera otro ácido graso y ahora se queda como monoacilglicerol. Luego esto se transforma en glicerol y el destino del glicerol es otra historia que ahorita no nos importa. A lo que me voy es esto. Se han liberado ácidos grasos. ¿Dónde estamos? En el tejido adiposo. Se han liberado ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen que salir del tejido adiposo y tienen que ir ¿dónde? A los músculos, porque los músculos necesitan energía. Los ácidos grasos no son solubles en agua. Entonces salen a la sangre y se asocian, aquí ponga, se asocian o se unen a la albúmina, que es una proteína. Se unen a la albúmina. La albúmina es una proteína, una de las más abundantes en sangre circulante. Se unen a la albúmina y llegan hasta la célula muscular. En el interior, aquí escriban, esto me interesa porque hemos hablado algo de eso adelante. Ingresan a la célula. En el interior de la célula, pongan, en el interior de la célula aquí, los ácidos grasos se activan. Los ácidos grasos se activan hasta acilcoenzima A. Se activan hasta acilcoenzima A. Entre paréntesis pongan ahí, recordar que el acilcoenzima A es un tioéster. Un tioéster y es la forma metabólicamente activa de un ácido graso. Es un tioéster que es la forma metabólicamente activa de un ácido graso. Aquí paro y volvemos acá. Cuando recuerdan les había dicho, caramba, no encuentro un cachito. Acá. Diapositiva 22. Pongan ahí en sus diapositivas. Ver diapositiva, forma biológicamente activa es la 22. No sé si las han impreso o numeradas, no sé. Y recuerdan que para ser metabolizado el ácido graso se transforma en su derivado tioestérico, acilcoenzima A. Y recuerdan cómo es el ácido graso más una coenzima A por acción de una tiosinasa y por energía del ATP se forma este acilcoenzima A que es un tioéster. De esto estoy hablando. Esto estaría ocurriendo ahorita dentro de la célula muscular. Se ha activado hasta acilcoenzima A. Esto ya lo conocemos, son las miguitas que les decía que vamos dejando y que luego volvemos sobre ellas. ¿Estamos? Caramba, estamos acá. Entonces, tenemos ácidos grasos, salen a la sangre, se unen a la albúmina, ingresan a la célula muscular y en el interior de la célula muscular, inmediatamente que le pasa al ácido graso, se combina con la coenzima A más ATP por reacción de una tiosinasa, se formará acilcoenzima A. Esta acilcoenzima A ingresa, escriban, la acilcoenzima A ingresa a las mitocondrias. No voy a entrar ahí con la carnitina ni nada, se ingresa a las mitocondrias donde es oxidado, los ácidos grasos, ¿no? Donde son oxidados para generar ATP. Donde son oxidados para generar ATP. ¿Qué necesitaba la persona que estaba haciendo ejercicio? Energía, ATP, para contracción muscular y para todo lo que tenga que hacer. Entonces, de esa manera, fíjense que la hormona glucagón ha ocasionado aquí una cadena de reacciones, se libera la lipasa empieza a romper, libera ácidos grasos. Los ácidos grasos que estaban en el tejido adiposo tienen que salir a la sangre, no pueden hacerlo solitos, se unen a la albúmina y la albúmina hace que se transporte, ingresa a la célula muscular, del interior de la célula muscular se activan. ¿Cómo? Con la coenzima A más la tiosinasa se forma acilcoenzima A. La acilcoenzima A atraviesa las mitocondrias, no es así nomás, hay un transportador, etcétera,
pero ingresa a las mitocondrias y ahora el ácido graso se forma, se va rompiendo por el ciclo de Knups, no, yo no voy a hablar de eso, pero se va degradando y genera ATP. Entonces, este triglicérido ahora ha generado energía. ¿Cuánto? Muchísimas reacciones. Pero esta visión, digamos, como quien dice, con un microscopio, con un aumento de 10x, si vemos, ¿verdad? A ver, si ustedes quieren ver un campo, ¿qué hacen? Se suben a un árbol, a una atalaya y ven mejor el panorama. Ahora, si quieren ver en detalle, tendrá que bajarse del árbol y tendrá que ver, a eso me voy. Es una visión global que ayuda a entender luego en detalle cómo ocurre aquí, qué ocurre aquí, cuántas reacciones pasan acá, qué ocurre realmente acá, cuál es el mecanismo, qué sucede. Luego, esos ya son detalles. A lo que me voy, donde estamos ahora en bioquímica estructural, quiero que esto esté claro. Puedo preguntar en el examen por qué, porque tiene que estar claro. ¿Está claro, chicos? Sé que estamos hablando un poco de bioquímica 2. Siempre les he dicho, vamos a echar la miradita de la puerta a bioquímica 2. ¿Para qué? Para saber qué importante es, por ejemplo, la reacción de la acilcoenzima A. Qué importante es que los ácidos, los triglicéridos se pueden hidrolizar formando ácidos grasos y todo eso. Bueno. Y entonces, esto que les he puesto aquí, hablando de la hormona, hablando de la síntesis y de todo esto, muy resumidamente yo lo puedo colocar así. Un triacilglicerol más agua, se produce una hidrólisis por acción de la lipasa, fíjense en mi cursor, y libera ácidos grasos y glicerol. Bueno, puedo hablar así. Ahora, en la diapositiva anterior, estos ácidos grasos, ¿dónde va? ¿Cuál es la historia? Ya sabemos. Y luego es lo que estoy de manera resumida. Entonces, como podemos decir que los triglicéridos, cuando se hidroliza y generan todo esto, al final, ¿dónde ocurre esto? Se oxida en las mitocondrias, generan anhídrido carbónico, agua y energía. Está claro el panorama nada más, yo no quiero entrar en detalles, pero sí estamos viendo bioquímica estructural, la estructura de los acilgliceroles, cuál es la función de los acilgliceroles, cuál es la principal reacción de los acilgliceroles, ¿a cuál? La hidrólisis. Bueno, eso en cuanto a los acilgliceroles. Recuerdan que en lípidos simples habíamos dicho que son dos grupos, acilgliceroles y ceras. Bueno, las ceras derivan de la esterificación siempre, son ésteres, ¿no? De un alcohol de cadena larga y de un ácido graso también de cadena larga. Obviamente son insolubles en agua, no nos interesa mucho esto, chicos. Se encuentran donde las ceras, cubriendo en las plumas de las aves, la cubierta cerosa de las hojas y los frutos. Una vez han mojado una manzana, es como si estuviera cubierta de aceite, ¿verdad? Bueno, tiene una función más protectora. Bueno, con eso hemos acabado lípidos simples. Pasamos al segundo grupo, lípidos compuestos. Entonces, su nombre nos está indicando. Obviamente, tiene que tener glicerol, sí. Tiene que tener ácidos grasos, sí. Pero tiene alguito más, por eso se llaman compuestos. Lo importante aquí es, por eso lo he puesto en rojo. Estos sí, los lípidos compuestos, son componentes de las membranas biológicas. Los lípidos simples no. Los lípidos simples, su función, ¿dónde se van? Al tejido adiposo. ¿Para qué sirven? Para generar energía. En cambio, los lípidos compuestos son componentes de las membranas biológicas, cumplen una función más delicada, que no quiere decir que es más ni menos importante, todas son importantes, pero un poco más delicada, quiero recalcar eso. Todas las membranas biológicas, ya sea de la membrana citoplasmática o las membranas de las organelas, todas contienen lípidos y son los que les ayudan a cumplir una importantísima función de las membranas. Gracias a los lípidos es que las membranas cumplen, por ejemplo, la función de la permeabilidad selectiva. Sin lípidos no habría permeabilidad selectiva. Los lípidos contribuyen a la primera función de las membranas, que es la permeabilidad selectiva. Vamos a ver más adelante. Hay tres clases principales de lípidos compuestos, ¿no?
que forman las membranas. ¿Cuáles son? He puesto 3, pero aquí lo he aumentado un hito, pero que no es lípido simple, ¿no? Bueno, los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos y los glucoesfingolípidos. También es componente lipídico importante de las membranas el colesterol. Cuidado, lo he puesto abajito. No es un lípido compuesto. El colesterol es un lípido derivado, pero no puedo dejar de mencionar de que es un componente lipídico de las membranas. Ahora, lípidos compuestos que forman parte de las membranas celulares, solo estos 3. Glicerofosfolípidos, esfingolípidos y glucoesfingolípidos. ¿Dónde aparece esfingolípidos y glucoesfingolípidos? ¿Recuerdan la tablita? He hecho un recorte ahorita para mostrarle, bueno, para esta exposición. Los lípidos compuestos, recuerdan, están formados por estos otros 4 subclases: glicerofosfolípidos, esfingomielinas, cerebrósidos y gangliósidos. Esto está en forma muy detallada. Existe una manera, digamos, de indicar esto. Tanto esfingomielinas, cerebrósidos y gangliósidos que tienen. Primero vayamos aquí. Glicerofosfolípidos. Tienen glicerol, ácidos grasos, pero tienen un plus, algo más. Tienen un grupo fosfato y alcoholes unidos a la estructura. Las esfingomielinas no tienen glicerol, pero sí está la esfingosina. La esfingosina, y aumenten lo que vamos a ver después, pero ponga, es un alcohol aminado, es decir, que tiene un grupo amino, ¿no? Es un alcohol aminado. La esfingosina es un alcohol aminado. Repito, tiene un grupo amino. Y se sigue cumpliendo que es un alcohol más ácido graso, pero es un alcohol especial, ¿ya? Estos 3 tienen en común que tienen la esfingosina, este alcohol aminado. Y por eso esta flechita, pongan ahí, se llama esfingolípidos. A estos 3 grupos también se los puede englobar como esfingolípidos. Esfingolípidos. ¿De quiénes estoy hablando? Estos, esfingolípidos. Entonces aquí al ladito póngale que incluye esfingomielinas, cerebrósidos y gangliósidos. Saque una flechita como quieran, que incluya las esfingomielinas, cerebrósidos y gangliósidos. O sea, estos 3. A su vez, dentro de los esfingolípidos, fíjense, hay estos que tienen siempre el alcohol aminado, en ese caso, más ácidos grasos, más un carbohidrato, azúcares simples, digamos, monosacáridos. Y estos otros que no tienen tan simples, sino generalmente oligosacáridos, ¿no? 2 a 6 azúcares simples. Entonces, estos 2 también reciben el nombre de, aquí póngale, glucoesfingolípidos. Glucoesfingolípidos. Esta parte sistemática está clara, chicos. Glucoesfingolípidos, ¿se entiende? Glucoesfingolípidos. Y estoy hablando de esto. Glucoesfingolípidos. Incluye entonces a quienes: cerebrósidos y gangliósidos. Cerebrósidos y gangliósidos. Realmente en los libros indica así, las 3 principales clases son estas: glicerofosfolípidos, esfingolípidos y glucolípidos. Yo les he dado una tabla y dirían, ¿dónde está aquí los glucolípidos y esfingolípidos? Pues lo que acabo de decirles, estos son los esfingolípidos y estos serían los glucoesfingolípidos. Empecemos con los glicerofosfolípidos, estos. Llamados también comúnmente fosfoglicéridos, son importantes componentes de las membranas celulares. Por hidrólisis forman glicerol, lo que está en la tablita, glicerol, ácidos grasos, un grupo fosfato y alcoholes que se unen a la estructura. Abundan en las membranas tanto del reino animal como del reino vegetal y microbiano. Al año ustedes van a ver en microbiología la estructura de las membranas y paredes celulares de las bacterias que cumplen una función importantísima en la vida y en la virulencia de las bacterias. Entonces, los glicerofosfolípidos es una clase importante de fosfolípidos, o sea, son lípidos compuestos que abundan ¿dónde?
Siempre decimos la ubicuidad, donde en las membranas del reino animal, vegetal y microbiano. ¿Dónde se sintetizan los glicerofosfolípidos? En el retículo endoplasmático liso. Fíjense que aquí yo no estoy hablando de lo que hemos comido. Los lípidos simples hemos hecho la historia de lo que comemos y así se acumulan en el líquido, en el tejido adiposo. Pero los glicerofosfolípidos no se acumulan porque comamos. Obviamente necesitamos la fuente, ¿no? Pero se sintetizan en otros lugares, en el retículo endoplasmático liso. ¿Dónde se sintetizan? Repito, en el retículo endoplasmático liso. No voy a hablar de la biosíntesis que ustedes van a ver al año, pero los glicerofosfolípidos se consideran como derivados de esta molécula, el glicerol 3-fosfato. Glicerol en posición 3 está un grupo fosfato, ¿no? Ahí viene su nombre, glicerol 3-fosfato, que al año lo van a nombrar muchísimo. Entonces, el glicerol 3-fosfato es la molécula sobre la cual se van a empezar a sintetizar los glicerofosfolípidos, donde en el retículo endoplasmático liso. Entonces tenemos el glicerol 3-fosfato, de que están formados por la unión de ácidos grasos. Y entonces, por enzimas específicas, este grupo oxidrilo hace un ataque nucleofílico a esto y se forman los ésteres. Ocasiona, entonces, ¿qué se forma primero? La esterificación con ácidos grasos. ¿De quiénes? De los grupos oxidrilo. Los grupos oxidrilo se esterifican con ácidos grasos. Pueden ser iguales o diferentes, por eso le pongo R1, R2. Diferentes ácidos grasos o diferentes o iguales. Y entonces vemos aquí que se ha asilado, por eso está en rojo, con este ácido graso y aquí con este ácido graso. Pero vemos que este carbono, chicos, fíjense, este carbono es a lo mismo que este. Es un carbono quiral. ¿Por qué? Porque quiral es un carbono sp3, sí, tiene este sustituyente, fíjense en mi cursor, que es diferente de este, que es diferente de esto y que es diferente de esto. En consecuencia, este carbono es quiral, por eso le he puesto una flechita, ustedes aumentenle. Y por esa razón, no es lo mismo que yo le ponga este oxidrilo a la derecha o a la izquierda, pues en este caso tiene que estar a la izquierda y por eso se llama ácido L-fosfatídico. Este es el ácido L-fosfatídico, que sería el precursor más próximo de los glicerofosfolípidos. Claro, de donde se ha formado del glicerol 3-fosfato. Pero ¿cuál es el precursor real? El precursor más próximo, el ácido L-fosfatídico. O sea, todos los glicerofosfolípidos que veamos tienen como precursor, es decir, a partir del cual se sintetizan, el ácido L-fosfatídico. ¿Tienen que saberlo escribir? Sí, tienen que saberlo escribir, les va a servir mucho al año también. El ácido L-fosfatídico. Y entonces existe una gran cantidad de glicerofosfolípidos. Si todos derivan de este, ¿en qué varía uno de otro? Pues varía nada más en este componente X. En la síntesis de los diferentes glicerofosfolípidos, un alcohol reacciona con el grupo fosfórico del ácido L-fosfatídico. Entonces, por ejemplo, cuando un alcohol reacciona con, este es un ácido al fin es ácido fosfórico, con un alcohol va a formar otra vez un éster. Y entonces se formará, fíjense, este más un alcohol me forma un enlace fosfoéster. Aquí pongo una flechita, enlace fosfoéster. Y entonces, dependiendo de la naturaleza de este alcohol, escriban eso ahí, pónganle un redondo, dependiendo de la naturaleza de este alcohol, se van a formar los diferentes glicerofosfolípidos. Se formarán los diferentes glicerofosfolípidos que ahorita vemos. Y entonces, ¿en qué difieren? Solo en R3. Entonces, un glicerofosfolípido difiere de otro solo en R3, este radical 3. Repito, un glicerofosfolípido difiere un glicerofosfolípido difiere uno de otro por la estructura de su R3.
o radical 3. ¿De dónde ha venido? De este alcohol. Bueno, si eso está claro, todo lo que vamos a ver más adelante es mucho más simple. Entonces, ¿cuál es el precursor o estructura básica de los glicerofosfolípidos? El ácido L-fosfatídico, que a su vez ha venido del glicerol 3-fosfato. El ácido fosfatídico tiene este grupo fosfato, que es susceptible de reaccionar con diferentes alcoholes. ¿Por qué? Porque al ser un ácido y un alcohol forma un enlace éster, particularmente fosfoéster. Y entonces, como esto es común, por lo general común, los glicerofosfolípidos difieren uno de otro solo por la estructura de R. Repito que ha venido de la combinación con un alcohol. Entonces, dependerá qué alcohol se une para que veamos qué tipo de glicerofosfolípidos se forman. Todos los glicerofosfolípidos difieren solo en R3. Se distinguen por la identidad de R3. Entonces, glicerofosfolípidos más comunes. Vamos a ver los más comunes, chicos. Tenemos la fosfatidilcolina, llamada también lecitina. Un favor, chicos, aquí vamos a quedar. Tengo clases de prácticas. Tengo que... Acabamos acá. Aparte que ya se ha cumplido los 45 minutos. Permítame un cachito. Mañana continuamos entonces, chicos. Si hay alguna pregunta ahorita, o siempre puede ser mañana. Chicos, caramba, les recuerdo que el examen es el 29, aunque ya había preguntado con ustedes, no recuerdo. Creo que no. Sí, valga la oportunidad. Espérenme un cachito. No se vayan. Ya, unas 3 o 4 compañeras del 300 era así, me dijeron que es que el lunes tienen, no me acuerdo, físico-química o operaciones unitarias, algo así me han dicho, no me acuerdo, y que tienen a las 10:30 y el examen está fijado a las 11:15. Obviamente no alcanzarían a dar el examen. Entonces me pidieron que consulte con ustedes si es que se pudiera para el martes a las 5 era, caramba, sí, martes al día siguiente, a las 5:15. Yo brevemente hoy día voy a consultar con la doctora Kadima si se puede hacer ese movimiento. Como es solo de un día, no creo que haya problema, porque siempre se pide permiso para mover las fechas. Aparte de que hoy voy a necesitar personas que me ayuden para controlar. ¿Están de acuerdo que sea el examen en lugar del lunes a las 11:15, que sea el martes a las 17:15? Chicos, no me respondan si no quieren ahorita, pero me responden en el chat. Voy a volver a colocar eso porque tengo que confirmar con la doctora Kadima. Entonces, atiéndame, no estoy moviendo yo. Son un grupo de personas que dice que tienen un examen. No me acuerdo ahorita si era operación unitaria o físico-química. Son arrastre de sus compañeros, chicos. Y entonces, pues no van a poder. Otra cosa más, aclaración, chicos. Tanto el grupo 300 como el 310 dan el mismo examen a la misma hora. Obviamente en diferentes aulas, pero es el mismo examen a la misma hora. Por eso les pregunto si ustedes también pueden. Los de 300 han dicho que sí. ¿Ustedes tienen algún problema de dar el examen a las 5:15? Chicos, yuhu. Si no me quieren responder ahorita. Gabriela, dime. Buenos días, doctora. Tendríamos que consultar con el grupo. No sé si tienen práctica de algo, disculpe. Perfecto. Entonces, Gabriela, tú eres la representante, creo, del curso. Por favor, pónganse de acuerdo y me avisan para que yo comunique. Hasta mañana me avisan. Si pueden, para que yo diga con la doctora, que hable con la doctora. Disculpe, ¿solamente sería martes en ese horario? Martes en ese horario. No se puede mover mucho. Tienen práctica a las 6 de la tarde de farmacognosia. Bueno. No, el examen máximo dura 40 minutos, máximo. No lo hago muy largo, chicos. Entonces podríamos dar a las 5. Y así tienen.
Les preguntaré, doctorita, por favor. Ya, yo también voy a poner en el chat para que opinen si es que tienen algún cruce, examen no creo, obviamente, no hay otro examen, pero sí de alguna manera. Si pueden a las 5, entonces vamos a poner como opción 15 minutos, no va a perjudicar, pero a ustedes les ayuda. 17:00 el martes 30. Y por favor, Gabriela, consultas con tus compañeros y también me responden en el chat. Repito, no estoy moviendo yo, son por sus compañeros que tienen un arrastre. Es bueno ser compañeros, chicos, desde siempre, ¿no? Hasta siempre, desde hasta siempre. Me avisan, por favor, si pueden. Si hay mucho problema, se mantiene y las chiquitas verán cómo hacemos. Ya, hasta luego, me avisan, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego.